Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 14, 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu. Que no endurezcamos más nuestro corazón, sino que nosotros, por la palabra, aprendamos a escuchar su voz. Que dejemos que la palabra penetre en la profundidad de nuestro interior, en nuestro espíritu, que nosotros podamos oír esa voz y obedecerla. Esa es la fe. La fe es la obediencia ante la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Señor, que tu palabra sea cumpliendo el propósito para el cual tú la enviaste. Señor, obra con poder en nosotros, Rey. Ayúdanos a ver, ayúdanos a oír, Señor. Ayúdanos a obedecer, Señor. Padre Celestial, tú conoces nuestra dureza de corazón y permítenos arrodillarnos ante ti. Obra con poder. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. ¿Pueden sentarse? En Juan capítulo 14, Jesús comienza diciendo: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Qué es esto de creer? Fíjese que no está hablando. Los discípulos habían estado 3 años con Jesús. Ya este es el final, es el último discurso. Los discípulos han visto los milagros, los prodigios, lo han visto resucitar muertos, limpiar leprosos. Ellos mismos han comido del pan y del pez que multiplicó. Ellos mismos vieron cómo calmó la tempestad y fueron salvados en medio de la tempestad. Ellos vieron a Lázaro resucitar. Ellos han visto toda la vida, han estado con Jesús, han andado con Jesús, han escuchado a Jesús. Y sin embargo no lo conocen. Ellos tienen una sordera profunda espiritual. Ellos no lo pueden ver. Ellos tienen una ceguera absoluta en su espíritu. Ellos no pueden conocerlo. Ellos tienen una imbecilidad tremenda en su mente espiritual. 3 años y todavía no quieren escuchar su voz. Creer no significa que uno esté recibiendo la palabra. Mire, hasta los demonios creen y tiemblan. Yo le he dicho, bueno, al menos cree, ya tiene fe de demonio. Eso es algo. Porque hay gente que ni cree. Mire qué hacen los demonios ante Jesús. Le obedecen, se arrodillan y suplican. ¿Usted ni se arrodilla? Mire conmigo Juan capítulo 8. Hoy vamos a estar viendo qué es lo que tenemos que creer de Jesús en Juan 7 y 8. Volvimos a, porque dice Jesús, crean en mí, ¿qué? ¿Qué tienen que creer? Hemos visto capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Mira el versículo 31. Yo estaba pensando, si una persona que predica con lenguaje de señas no se pone afónica, ¿qué le pasa? ¿Le da calambre en las manos? Sí, porque uno aquí se cansa, se cansa. Dice Juan capítulo 8, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién le está hablando Jesús? A los judíos que habían creído en él. Si es por religión, ya no hay problema. Los judíos tienen la mejor religión. Sepa, la mejor religión del mundo es el judaísmo. Pero no salva. No me mire con esos ojos. El problema es que no salva, no sirve, no sirve. Aunque sea la mejor religión del mundo, la dio Dios. Pero se las dio precisamente para que sepan que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, y fuera de eso, estos judíos han creído en Jesús. Le han escuchado, le han dicho, oiga, sí, tan lindo. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjese que ellos no están permaneciendo en la palabra. Claro, hay que entender bien qué es lo que hay que creer. Lo vimos, porque lo vimos ahí en Juan capítulo 8, comienza a decir. Traen a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y según la ley, esta mujer tiene que morir. Esta mujer no escapa. Además, ellos ya tienen las piedras para apedrearla. Y ha sido sorprendida en el mismo acto. O sea, que ella, como los alcohólicos, no puede excusarse ya. Nosotros siempre, ese es nuestro problema, siempre nos excusamos. Siempre la culpa es de su papá, su mamá, o su pareja, su esposo o su esposa, o sus hijos, o la situación económica, o la educación, o la violencia que usted sufrió cuando chiquito, o la indiferencia en su adolescencia, o el desengaño en su adultez, o la necedad en su vejez. Bueno, el de la necedad ya está cerquita. Pero entiende que el problema jamás es del otro. Deje de echarle la culpa, y menos a Dios, porque somos tan descarados que hasta a Dios le echamos la culpa. El problema no es económico, el problema no es sentimental, el problema no es social, el problema es espiritual. Usted no quiere escuchar. Tan lindo. Usted no quiere escuchar. Y entienda que yo puedo desgañitarme aquí y usted no va a escuchar. Aunque yo diga la palabra todos los domingos, ese es mi oficio. Yo doy gracias a Dios que en este lugar solamente se ha predicado la palabra de Dios. Y la semana pasada fue épico. Sin palabras ha sido la prédica más elocuente que hemos escuchado. Pero si usted endurece su corazón, ¿sabe qué? No hay nada que hacer. Lo primero que tiene que entender es que Jesús pagó por nuestros pecados. La excusa que teníamos, el engaño que utilizaba Satanás para apartarnos de Dios, ya fue quitado. No, pero es que no se preocupe, ya pagué. No, pero es que tú no conoces mi debilidad. No se preocupe, ya pagué. No, pero es que a mí me toca luchar tan duro. No se preocupe, ya pagué. Ya no hay obstáculo. Acércate confiadamente al trono de la gracia como si nunca hubieras pecado. Ya no te tomo en cuenta el pecado. Yo ya pagué. Ven, pero yo soy débil. Yo sé. Es más, yo he prometido que yo, que comienzo la buena obra, la perfeccionaré hasta el día de Jesucristo. Pero es que yo tengo tanta suciedad. No te preocupes, yo he prometido que a mi novia yo la voy a lavar y la voy a limpiar. Yo voy a quitar todas esas ramas que molestan para que des más fruto y tu fruto permanezca. Acércate a mí. Ay, no, lo que pasa es que yo no quiero dejar mi... ¿Se da cuenta que el problema no es su pareja? ¿Se da cuenta que el problema no es su economía?
Es más, entre más Dios nos bendice, lo digo como iglesia, más nos apartamos del Señor. Entre más Dios, creo que voy a empezar a orar, Señor, quítanos toda la bendición, para ver si en la miserableza, en la agonía, en el dolor, en la enfermedad, te buscamos. Porque lo olvidamos es. Entonces el Señor tiene que obrar, ¿no? Porque Él no quiere que nos perdamos. Dios está buscando, llamándonos. Menos mal es paciente, dice la Biblia. Esta gente no le dice, si ustedes conocen la verdad, ¿qué es la verdad? La verdad es el Espíritu obrando en nosotros. Mire conmigo 2 Corintios. ¿Qué es la verdad? No, la verdad es que estamos en un país controlado por las élites capitalistas. Pues, nada, detrás de las élites capitalistas hay un gobierno mundial, viejo, que aprovecha los dos hilos. Aprovecha la derecha y la izquierda, sépalo. Aprovecha el caos, es más, ellos mueven el caos como sea. Pero ellos quieren que toda la humanidad sea esclava de ellos. Como sea, por el lado que sea, no se engañar. 2 Corintios capítulo, entonces mejor no decir nada, no. Ponga su pensamiento crítico también, pero sepa, tenga pensamiento crítico. 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Se da cuenta qué es lo que hay sobre el corazón? Un velo, un endurecimiento, una ceguera, una sordera profunda que el enemigo ha puesto ahí. Cuando estaba ahí en la reunión de pastores, entonces yo no sabía la situación de México, no la conocía. Después fue que me enteré. Cuando ya terminé el seminario, me dijo, ay, pastor, usted les dio tan duro a los pastores. Yo decía, pero no, yo no sé. Yo fui lo más decente, fui lindo, pero ni así, ni así. Entonces, en medio de eso, un pastor me invitó a almorzar y entonces yo fui y el pastor me empezó a decir, me dijo, mire, yo quiero saber qué cobertura tiene Marina. Y yo lo miré y le decía, pues déjeme y le cuento mi historia más bien. Le conté, a mí me echaron de una iglesia, de la Cuadrangular. Le dije, porque el pastor, yo no sabía todavía las mañas de ellos. Le dije, porque el pastor quería quedarse con las propiedades de la iglesia y entonces el hombre, para poder hacer la jugada política, sabía que el único contestatario sin causa soy yo y entonces dijo, yo echo a este, aunque yo no sabía el asunto, yo no sabía lo que él estaba planeando. Entonces me echó. Y después me fui a estudiar a una iglesia bautista del Corea del Sur y entonces yo renuncié porque el pastor quería imponer era su pensamiento y no el pensamiento de la palabra. Entonces yo renuncié. Y cuando renuncié, entonces yo me puse a orar y dije, bueno, Señor, ¿cuál es la iglesia que tú anhelas? No, perdón, Señor, ¿dónde me vas a poner? ¿Dónde me vas a poner? Porque, ¿qué voy a hacer? Me echaron de una, renuncié a la otra, ¿a dónde voy a ir? Yo te entregué la vida como persona, yo quiero predicar la palabra, yo quiero hacer tu voluntad. Y el Señor me dijo, bueno, ¿cuál es la iglesia que usted piensa que es la iglesia correcta? Y pues no sé, no la conozco. Me dijo, ¿qué características? Yo dije, una iglesia en primer lugar que nadie se enseñoree de nadie. Usted sabe que eso es dificilísimo encontrar. Y nosotros mismos, como hemos estado bajo el yugo faraónico, queremos es pisotear a los demás y yo mando aquí y nos creemos nada, viejo. Déjeme decirle, usted y yo somos nada ante el Señor, nada ante el Señor. Pero todavía no entendemos eso. Yo dije, Señor, una iglesia donde no haya ese tipo de liderazgos ni de flatulencias emocionales, donde uno se piense, ¿sí? Se infle con. Dije, no. Una iglesia sencilla, una iglesia donde la gente sea común y corriente. Una iglesia donde no se haya mercantilismo de la fe, donde el afán no sea el dinero. Una iglesia donde a cada uno le promuevan su ministerio, que la gente pueda desarrollarse sin trabas. Si no, usted tiene que hacer 10 cursos para poder, no, que yo quiero servir a los ancianos, hágale, yo quiero servir con los jóvenes, vamos, yo quiero estar en la calle predicando, váyale, ¿cómo le ayudamos? O sea,
Una iglesia que deje que el cuerpo de Cristo funcione. Una iglesia donde solamente se predique la palabra, Señor, no quiero escuchar más chocherías espirituales, más tonterías. Bueno, ahí usted puede leer en la declaración de la iglesia. Cuando usted viene por primera vez le damos un papelito, ¿no? Si no lo ha pedido, pídalo, para que sepa al menos de dónde se metió, en qué secta se metió. Entonces el Señor me dijo, ¿la conoce? Yo le dije, no. Dijo, comiéncela. Ojo, Dios siempre se ha guardado un remanente en todo el mundo. No solamente somos la única iglesia. No, antes tenemos miles de defectos, pero al menos como los alcohólicos los reconocemos. Los reconocemos, ¿sí? Entonces yo le dije al pastor, mire, esa es nuestra cobertura. Nuestro deseo es predicar la palabra, traer a las ovejas heridas del Señor, poder que sea el Señor, no el hombre el que la sane. Usted sabe que eso es peligrosísimo cuando usted se convierte en la muleta de otra persona. En primer lugar, porque usted es un ser humano, entonces usted va a fallar. Entonces apenas falle usted, la otra persona también se va a perder. Va a ser ciego, guía de ciego. Pero nosotros le decimos a la gente, oiga, vaya a Jesús, vaya a Jesús. Vaya a Jesús, Él puede orar, Él puede sanarlo, Él puede obrar en su vida. Deje que el Espíritu Santo señoree sobre usted. El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Entonces él, sí, yo ya entendí. Entonces me dijo, yo ya entendí que a las ovejas no hay que, imagínense, ya entendí que a las ovejas no hay que patearlas, ya entendí que no hay que echar a nadie de la iglesia, ya entendí que el Señor perdonó los pecados. Pero es que la hermana Marina ha permitido que gente pecadora vaya a la iglesia. Y entonces yo le dije, pastor, ¿usted ha pecado? Y antes de que él me dijera una mentira, porque yo sé cómo es nuestro corazón, yo le dije, porque déjeme decirle, yo mucho. Usted no sabe la batalla que yo sostengo con mis ojos, con mi mente. Ustedes lo saben, con mi lengua, con mi ego. Yo soy ego, 2 veces ego. Con mi dureza de corazón, con mi insensibilidad. No se preocupe que yo le digo todos mis defectos. Usted los quiere usar después, úselos. Yo tengo que arrodillarme, yo le dije, yo tengo que arrodillarme todas las mañanas ante el Señor, decirle, Señor, ayúdame, que yo no me vaya a intoxicar con mis propias vapores. Entonces él dijo, no, pues sí, yo sé que sí, yo también he pecado. Pero lo que pasa es que imagínese. Entonces se soltó su rollo y le dije, pues, pastor, mire, yo doy gracias que yo estoy sirviendo a una iglesia grande, porque no tengo tiempo para meterme en la vida de cada uno. Ay, eso es una ventaja. Yo no puedo estar chismoseando, deje de chismosear usted también. Y yo doy gracias que no sé. Entonces yo lo que hago es predicar la palabra, y como la palabra me limpia a mí, como la palabra obra en mí, yo creo que la palabra obra en todos de la misma manera. Entonces, bueno, ahí quedó la conversación con el pastor. Pero usted entiende que nosotros aquí está diciendo, el velo de Moisés está puesto en el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué? El velo se quitará. Usted entiende que nosotros ya nos presentamos delante de Él como si nunca hubiéramos pecado, aún con toda nuestra debilidad, aún con toda nuestra lucha. ¿Sabe qué es lo bueno? Que el Señor comienza a hacer la obra. Claro, si no endurece usted su corazón, ¿se da cuenta dónde está la trampa? Porque puede hacer que el Señor le esté hablando y usted más duro y más duro y más duro. Donde usted esté ignorando que su paciencia, benignidad y longanimidad lo está guiando es al arrepentimiento. ¿No quiere arrepentirse? No quiere cambiar, no quiere dejar, ni siquiera es que deje el mal, más bien que haga el bien, que si usted hace el bien, no tiene tiempo para el mal, no tiene tiempo, ya está usted. Sí, yo veía a este hombre alcohólico bautizando a la gente, y al otro que era, al que le cuento que era el jefe de las mafias en la cárcel. Y usted lo ve, yo tomé una foto, él parece un gatito, una cara linda, se ve más bueno que quién sabe qué. Pero no lo dejaban estar en las iglesias porque está tatuado. Claro, ustedes saben, ellos se tatúan para. Entonces,
claro, ahora tiene un problema, ¿no? Porque yo le conté, y él me dijo, mire, yo donde he llegado he sido líder. Yo cuando comencé en la pandilla, pues eso me tocó abajo. Pero yo fui escalando, escalando y cuando me metieron a la cárcel llegué, pero después escalando, escalando y yo, pues le dije, hermano, ¿y ahora qué está haciendo en la iglesia? Y dijo, no, pues yo sirvo, pero dije, no, no fregues. Si usted era un malvado en la cárcel, ahora tiene que ser un buenazo en el evangelio. O sea, predique, hermano, con ese, porque él me decía, yo mandaba, mate a este y mueva a este y haga esto desde la cárcel. Le dije, hermano, yo espero que en 2 años cuando yo vuelva usted me esté mandando a mí, que diga, Diego, váyase para Sinaloa y después esté en Sonora y después ya le preparé el lugar en Jalisco y después vaya a Tampico y después siguiendo por Enchilada, siga el corrido del caballo blanco. Le dije, usted, pero ¿sabe qué lo tiene enredado? La esposa. No la esposa por la esposa, sino que está muy tragado de esa chiquita, entonces la pasan ahí, entonces él ya se olvidó. Dije, no, hermano, si usted quiere realmente que su vida funcione, además que funcione su hogar, que funcionen sus hijos, que funcione todo, primero el Señor. Tiene que ser una columna en la iglesia, no puede dejar, no le digo que la bendición la convertimos en maldición. Entonces, como Dios le dio una buena esposa, entonces él ya se olvidó de la obra, ¿no? Entonces, bueno, dice ahí, pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué? El velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quién es el que nos transforma? El Señor. Usted solamente acérquese, participe, sea iglesia, no sea religioso. En la religión uno va y asiste, ya le cumplí al Señor y se va y no más. No, mire todos los espacios que tiene la iglesia creados por la misma iglesia. ¿Quién está al frente de los grupos de estudio? Beatriz. ¿Quién organizó ese mapa con los numeritos? Vanessa, con Camilo. ¿Quién hace las listas? ¿Quién prepara? ¿Quién está enseñando cómo evangelizar? ¿Quién capacita? ¿Quién está con los jóvenes? ¿Quién está con las parejas? ¿Quién organizó la vigilia de oración de 12 horas? ¿Quién está organizando la vigilia de liberación? ¿Quién está en la alabanza? ¿Quién está en los medios? ¿Quién es el que ministra, pastor? No, usted entiende que usted no puede ser Nicolaíta, no puede estar esperando que sea una persona, sino que la iglesia, todos nosotros, somos miembros los unos de los otros. Deje que el Espíritu de Dios empiece a señorear sobre su vida y no se preocupe, Él lo va a transformar, Él lo va a cambiar. En esas luchas que usted está sosteniendo, deje que Él va a obrar, pero si usted se dispone, si no se dispone, no endurezca su corazón. No sea, al menos comience por el primer paso, como en los alcohólicos. Diga, ¿sabe qué? Yo estoy mal. Y si ni siquiera puede reconocer eso, entonces diga, ¿sabe qué, Señor? Ni siquiera estoy tan mal que ni siquiera reconozco que estoy mal. Ya eso es un paso. Dígale al Señor, ni siquiera puedo reconocer que estoy mal, Señor. La culpa es de los demás, ni siquiera puedo reconocer que la culpa es mía. Ni siquiera puedo asumir mi propia culpabilidad. Bueno, eso ya es algo. Y dígale, ayúdame. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Se acuerda el papá del muchacho endemoniado? Que dijo, Señor, al que cree todo es posible. Y dijo, ayuda a mi incredulidad. Bueno, al menos. No, como mire, comenzamos el seminario y había un hombre periodista de Alcohólicos también, pero muy inteligente. Los mexicanos son muy inteligentes. ¿Sí? Por algo la élite del pensamiento colombiano se iba para México, porque realmente gente muy inteligente. Y entonces el hombre con la inteligencia me decía, yo puedo llegar es hasta aquí, el que me dijo eso. Yo hasta aquí es que puedo llegar. Es una sabiduría, pero decía, pero el problema es que, no puedo dar ese paso. Bueno, cuando reconoció eso delante de Dios, cuando dijo, Dios, es que no puedo dar ese paso. Por la noche Dios vino a su casa y obró en su mente y abrió su corazón para entender que era algo espiritual. Pero si usted no reconoce su condición, ¡escuche! No. 20 años gritándole. Y ayer el Señor
La semana pasada Dios nunca había gritado tan fuerte en esta iglesia. 20 años gritándole a Dios. Y usted todavía está jugando a ser cristiano. Tiene que entender lo primero, el pecado ha sido perdonado. Ya no hay obstáculo. Porque esa es la excusa primera. No, es que mi maldad, no es que mi pecado, no es que, no se preocupe, ya eso fue solucionado. Entonces ya eso no es problema. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Acérquese. Acérquese confiadamente, deje de manipular, deje de usar a los demás, deje de usar hasta a Dios. Acérquese a Él y Dios se va a encargar de ¿qué? De transformarlo. Si pudo con el jefe de la mafia de la cárcel de Estados Unidos, en medio de las tinieblas, la luz resplandeció. Si pudo en ese corazón endurecido que ha matado, usted no se imagina cuántas personas ha matado y ha mandado a matar. Le preguntaba a una persona, ¿es verdad que a los jefes en las pandillas les dicen maten a un familiar? Él dijo, sí, es verdad. Eso no es de las películas. Porque tienen que probar ¿qué? La fidelidad a la pandilla. Ellos tienen que probarse de todas las maneras. Y si en medio de esas tinieblas puede llegar la luz y transformar, yo no creo que usted esté en tantas tinieblas. Mentiras, hay unas tinieblas más duras que las tinieblas de la maldad. Las tinieblas de un corazón que no quiere arrodillarse ante el Señor. Lo dijo el predicador, miremoslo otra vez, Hebreos capítulo, y vuelve y lo dice en el 4, y vuelve y lo dice en el 5, y vuelve y lo dice en el 6, y vuelve y lo dice en el 7, en el 8, en el 9, en el 10, lea la casa de Hebreos, dijo el predicador. Porque usted no va a escuchar por el grito, entiéndalo. Usted no va a entender por la argumentación, entiéndalo. Usted no va a ser doblegado por la circunstancia. ¿No ve que ni las circunstancias lo hacen arrodillar? Entonces usted necesita decirle a Dios, Dios, ayúdame de la manera en que ya no se puede, sino por el Espíritu. Ayúdame por el Espíritu. Mire, si usted hace esa oración, tenga la seguridad, Dios le va a responder. Ya llegué a la situación, no pudiste conmigo por la enfermedad, no pudiste por la parte económica, no pudiste quitándome ni dándome, antes me diste y me olvidé más de ti, me quitaste y te maldije. Entonces, Señor, obra en mi corazón espiritualmente, déjame oír tu voz, por medio de la palabra, lo que estamos hablando hoy es la palabra, pero entienda que usted no escucha la palabra, usted escucha la voz de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Usted necesita oír, ya no necesita escuchar más, necesita oír. Y no importa que hayan pasado 20 años, hoy es el día de salvación. Si usted le dice de corazón, ayúdame, inmediatamente. Dice, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras, ¿qué? 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando ¿en dónde? En su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Entiende cuál es el engaño de Satanás? Endurecer su corazón, pero más grande que su corazón es Dios, dice en primera de Juan. Aun cuando usted estuviera en la cárcel de máxima seguridad, siendo el jefe de los malvados, usted puede oír hoy su voz. Señor, ya basta de religión. Señor, ya basta de indiferencia, basta de maldad. Perdóname. ¿Sabe qué dice el Señor? No me acuerdo de tus pecados. Venga, vamos. Lo que ojo no vio, lo que oído escuchó.
sea, Dios puede usarnos. Es más, entre más débiles, más nos usa. Más contundente se nota que la obra no es de nosotros, sino de Él. Más gloria para Él. Más, vio esa prédica la semana pasada tan bella, tan sencilla, tan sin adornos, sin parafernalia, sin tonterías, así. Yo estuve conectado en el primer culto. Lloraba con la pastora Marina y con su mamá. No es el razonamiento humano, es el Espíritu de Dios. Por eso dice: no endurezca sus corazones contra el Espíritu. Dice, versículo 15: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, ¿qué? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que le provocaron? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Usted entiende que la iglesia significa eso? Los llamados afuera, los que salieron. Y después dice: ¿y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Sépalo. ¿Qué es lo que tiene que creer? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Qué tiene que creer? Que Jesús cambia las vidas. No es usted, no es su conocimiento, no es su razonamiento, no es su habilidad, no es su astucia. Es más, antes todo eso es estiércol, así dijo Pablo. Todo eso se pone como un impedimento para acercarnos al Señor. Pero mire cómo termina de hermoso ese versículo. Después dice otra vez el versículo 4:7. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, ¿qué? No endure. Mire, pero ¿cuántas veces se lo tiene que repetir? Pero al final dice, versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Entiende que el problema no son sus debilidades? ¿Entiende que el problema es la dureza de su corazón? Tiene que acercarse. Tiene que empezar a hacer iglesia. Tiene que empezar a dejar que Dios empiece a usarlo a usted. Si usted da fruto, porque se acuerda que dice que si la rama no da fruto, la arranca y la echa al fuego. Si usted deja que Él lo use para que empiece a dar fruto, ¿sabe qué va a hacer? Lo va a limpiar para que lleve más fruto y su fruto permanezca. Dice: sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues que confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros tenemos que creer en Jesús, que limpió nuestros pecados y que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, honestamente, desnudos, estamos delante de ti, Señor. Tú nos conoces nuestras sutilezas, conoces nuestros engaños, conoces nuestra peligrosa inteligencia delante de ti. Conoces nuestras excusas, conoces hasta los pecados que nosotros ignoramos de nosotros mismos. Tú conoces también todas las heridas, todos los daños, todas las malformaciones que el enemigo trajo a nuestra vida. Pero tú eres experto en sanar. Eso es lo que creemos. Que tú prometiste abrirle la cárcel a los que estaban en prisión de oscuridad, darle vista a los ciegos, darle libertad a los cautivos, Señor. Tú prometiste sacarnos del lodo cenagoso y poner nuestros pies sobre peña, enderezar nuestros pasos y poner luego en nuestra boca un cántico nuevo de alabanzas a ti. Señor, ni la riqueza ni la pobreza han logrado someternos a ti. Señor, ni la salud ni la enfermedad.
Señor Jesús, ni el éxito ni el fracaso, ni las relaciones buenas ni malas, ni la ausencia o el exceso. Nada ha logrado superar nuestra dureza de corazón, aunque tú por muchos lados nos has buscado. Por eso hoy, Señor, venimos delante de ti, que sea tu espíritu hablando a nuestro espíritu. Tu espíritu que nos está diciendo hoy, Señor, no hemos hablado la palabra de los hombres, hemos hablado es tu palabra, hemos leído tu palabra, Señor. Entonces que tu espíritu obre ahora en nuestro espíritu, vivifícanos, sálvanos, rescátanos, ayúdanos, líbranos. Véncenos, Señor. Dobléganos, arrodíllanos. No por las circunstancias, Señor. Sí, de pronto vinimos aquí para solucionar un problemita, pero nuestro problema es más profundo. Nuestro problema somos nosotros y nuestro corazón. Padre, nosotros anhelamos servirte, si no, no estaríamos aquí. Anhelamos, pero somos incapaces. Si tú no obras, somos incapaces. Entonces quebranta todo eso que se ha levantado en contra de tu conocimiento. Quebranta todo eso que se levantó para ensordecernos, Señor. Quita todo velo que fue puesto para cegarnos, Señor. Derriba este ego que nos supera, Señor. Ego de nada, porque no somos nada, Señor. Padre, podíamos morir hoy. ¿Qué sería de nuestra existencia eterna, Señor? Pero tú eres bueno, Señor. Dices que tú abriste ese camino que no se cierra para nadie al trono de la gracia. Que tú eres paciente, Señor. ¿Cuántas veces, cuántos años llamándonos, Señor? Colocando circunstancia tras circunstancia, mi Padre bueno, Jesús. No podemos dudar de tu amor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, mi Padre bueno, Señor. Mira la prisión en la que estamos. Mira el grado que hemos llegado, Señor. Mira esa dureza, quebrántala ahora con tu espíritu, en el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús.